evaporación es una de las etapas clave en este ciclo. A continuación presentaré información sobre la evaporación en el contexto del ciclo del agua. Definición de evaporación. La evaporación es el proceso por el cual el agua líquida se convierte en vapor de agua. Esto ocurre cuando la temperatura y la humedad del entorno permite que las moléculas de agua ganen energía y se escapen de la superficie de agua. Etapas de evaporación en el ciclo del agua. 1. El agua de los océanos, lagos, ríos y otros cuerpos de agua se calientan por la radiación solar. 2. El agua líquida se convierte en el vapor de agua que asciende a la atmósfera. 3. El vapor de agua se condensa en forma de nubes, niebla o rocío. Importancia de la evaporación en el ciclo del agua. Regula el clima y el tiempo atmosférico. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Estrada y hoy voy a hablar de la condensación. La condensación es un proceso fundamental en el ciclo del agua, ya que es el proceso por el cual el agua se transforma de vapor a líquido. El vapor de agua se condensa en la atmósfera, formando nubes y gotas de agua. Buenas tardes, mi nombre es Aitza López y hoy voy a hablar sobre la precipitación. La precipitación del agua es el proceso por el cual el agua cae desde la atmósfera hasta la superficie terrestre, en forma de lluvia, nieve, granizo, rocío, niebla y etc. Filtración del agua se refiere a la entrada no deseada del agua en un sistema, estructura o área, lo que puede causar daños y problemas. A continuación, presento información sobre la infiltración del agua. Tipos de infiltración del agua. La infiltración en edificios, agua que entra en un edificio a través de grietas, fisuras o defectos en la construcción. Infiltración en sistemas de alcantarillado. Agua que entra en el sistema de alcantarillado a través de grietas o defectos en las tuberías. Infiltración en sistemas de riesgo. Agua que se pierde en el sistema de riesgo debido a fugas o defectos. La escorrentía del agua es el proceso por el cual el agua de la lluvia disuelve o riego fluye sobre la superficie de la tierra en lugar de infiltrarse del suelo. Este fenómeno ocurre cuando el suelo no puede absorberse todo el agua que recibe debido a varios factores como la saturación del terreno, la impermeabilidad del terreno o la intensidad de la precipitación. Ahora sigamos con la evapotranspiración. ¿Qué es? Es un proceso en el cual el agua se evapora de la superficie terrestre, incluyendo la evaporación del suelo, la transpiración de las plantas y la evaporación de la superficie de los cuerpos del agua. Es un componente clave del ciclo del agua y juega un papel fundamental en la regulación del clima y la temperatura de la tierra. La fusión del agua es el proceso mediante el cual el hielo se convierte en agua líquida. Esto ocurre cuando aplicas calor al hielo y su temperatura aumenta hasta alcanzar su punto de fusión, que es de 0 grados centígrados a presión de átomos. Durante la fusión, la energía térmica que se suministra no se usa para aumentar la temperatura del agua, sino para romper la fuerza del enlace entre las moléculas de hielo, permitiendo que cambien de un estado sólido a líquido. La solidificación es el proceso mediante el cual un líquido se transforma en un sólido. Este proceso ocurre cuando las moléculas de un líquido pierden energía y se organizan en una estructura cristalina, lo que les permite mantener una forma y un volumen definidos. La solidificación puede ocurrir en diferentes maneras. Solidificación simple es el proceso más común de solidificación, que ocurre cuando un líquido se enfría y las moléculas comienzan a perder energía y organizarse en una estructura cristalina. Buenas tardes, mi nombre es Diana Caras y yo les voy a hablar sobre la sublimación del agua. ¿Qué es la sublimación del agua? Es un proceso en el cual el agua pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Este proceso ocurre cuando la temperatura y la presión son adecuadas. ¿Cuál es el proceso de la sublimación? 1. El hielo se calienta lentamente aumentando su temperatura. 2. A medida que la temperatura aumenta, las moléculas del agua en el hielo comienzan a vibrar y moverse más rápidamente. 3. Cuando la temperatura alcanza un punto crítico, las moléculas del agua comienzan a escapar del estado sólido y pasar directamente al estado gaseoso. 4. El vapor del agua se forma y se aleja del hielo, llevando consigo calor lentamente. La deposición es el proceso por el cual una sustancia se deposita o se acumula en una superficie o en un medio, generalmente debido a una fuerza externa o a una reacción química. Deposición física ocurre cuando una sustancia se deposita en una superficie debido a la gravedad, la adherencia y la cohesión.
Deposición química. Implica una reacción química que produce la formación de una sustancia nueva que se deposita en una superficie. Deposición electroquímica. Ocurre cuando una corriente eléctrica induce la deposición de iones en una superficie.